Vamos a hablar de las sumas de Riemann, ¿vale? Las sumas de Riemann es cuando nosotros descomponemos algo en las más pequeñas de sus partes. Básicamente de eso habla. Dice, el principio que sirve para calcular la integral de una función es recurrir a la definición del límite de una sucesión de sumas de Riemann. Se escucha complicado, pero lo que nos está intentando explicar es que lo que une a la integral y a la derivada es las sumas de Riemann. Ya habíamos visto que la integral es complicar las cosas y la derivada simplificarlas. Otra manera de ver las cosas es que la derivada es obtener la más pequeña de las partes. La derivada es obtener la más pequeña de las partes, mientras que la integral es la suma de todas esas pequeñas partes. ¿Vale? Entonces, observen cómo, de donde lo vean, ¿te escucho? ¿Alguien iba a comentar algo? ¿No? Muy bien, desde donde lo vean, la integral y la derivada siempre están ligadas. La derivada es hacer las cosas lo más pequeñas posibles y luego la integral es sumarlas todas. Dirán, ¿de qué sirve? Voy a poner un caso hipotético como es esta figura amorfa o deforme y yo les dijera o les pidiera que obtuvieran su área. ¿Cómo podrían obtener el área de esa figura? ¿Cómo podrían obtener el área de esa figura? Ideas así, Sumando las, aleatorias. sumando las áreas de todas las figuras, haciendo triángulos y... Muy bien, Iván. Muchas gracias, Iván. Perfecta deducción. ¿Alguien más? ¿Alguien aparte del compañero Iván que tenga otra idea alocada? Cualquiera estaría bien. No, muy bien, vamos a quedarnos con la idea de Iván. Otra podrían decir, pues, trazar el perímetro y a partir del perímetro intentar determinar cuánto es lo que contiene adentro, pero vamos a hacer lo que dice Iván. Iván menciona que podemos agarrar esa figura e irla seccionando en figuras más pequeñas. Vuelvo a lo mismo. Riemann comentaba que cualquier figura puede ser descompuesta en figuras geométricas más básicas. ¿Okay? Ese es básicamente el concepto de sumatorios de Riemann. Entonces, el área total será la suma de cada una de las pequeñas partes. ¿Okay? Entonces, continúo. Y entonces, el fundamento de las sumas de Riemann es que el área total es la descomposición de esa figura grande en partes pequeñas. Otras cosas que ya deberían de saber, por ejemplo, es el signo de sumatoria. La sumatoria se lee con la letra sigma. Es ese 3 al revés, en letra griega, tiene el nombre de sigma, y normalmente vamos a ocupar ese signo de sumatoria cuando hablemos de sumas. ¿Ok? Muy bien, la sumatoria nos dice dónde inicia y el último término. Imaginemos que ahora ya no tenemos una figura completamente recta como lo teníamos en la figura anterior, que tenía muchos triángulos, muchos cuadrados. En esta ahora, ¿quieres comentar algo, Eduardo, o se activó por error el micro? Se activó por error, profe. No te preocupes. Perfecto. Entonces, tengo esa función y esa función representa la mitad de un círculo. ¿Ok? Representa la mitad de un círculo. Estarán de acuerdo que lo que menciona Riemann es ese círculo, si yo quisiera calcular el área, cuánto es lo que se contiene adentro, lo único que podría hacer es empezar a dibujar figuras adentro de él, triángulos, cuadrados, rectángulos, que cupieran adentro y entonces después sumar esas pequeñas partes. Entonces lo primero que voy a hacer es poner unas líneas completamente rectas y luego cerrarlas, intentando encerrar ese círculo en pequeños rectángulos que lo sobrepasen. ¿Ok? Entonces, pequeños triángulos, pequeños rectángulos que lo puedan sobrepasar. Y después simplemente sumo esos rectángulos de los cuales puedo conocer cuánto es su base y cuánto es su altura y después sumarlos. A esto le vamos a llamar sumatorias de Riemann. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? No, profesor. No. No. Muy bien, entonces les presento ese mismo círculo. Obviamente ya está hecho con una graficadora, entonces ya se vería más claro. Justo acá arriba tengo un deslizador en el cual, por ejemplo, voy a empezar desde 3, 4, 5, bueno, ahí ya se me fue la mano, 13 rectángulos que sobrepasan la figura, pero que ellos determinarían el área que hay dentro.
quiero que observen que justo la línea verde, que es la de la función, está por debajo. Significa que el área que yo obtendría sería mayor que la del círculo. Si yo cada vez hago esos rectángulos o aumento la cantidad de rectángulos, disminuyéndolos cada vez más, va a llegar un punto en el que sean tan pequeños que básicamente cubran por completo esa mitad de circunferencia. Si yo me acerco más detalle, observaré que todavía lo sobrepasan por una gran cantidad. ¿Okay? Mientras más me acerco, más noto que es bastante la diferencia. Entonces, siendo así, yo podría no solamente hacer rectángulos que lo sobrepasen, sino simplemente hago rectángulos que sean más pequeños. ¿Ok? Entonces ahora voy a hacer lo contrario. Me regreso acá y ahora voy a hacer rectángulos que se quepan adentro de la figura. Entonces voy a empezar, perdón, mi pulso, no. Ahí están. Por ejemplo, ahí pongo 10. 10 rectángulos que quepan perfectamente adentro del círculo. Vuelvo a repetir por si hay alguna duda, lo que comentaba Ruiman es que cualquier figura geométrica, la que ustedes quieran, puede ser descompuesta en figuras geométricas más básicas. Entonces, el círculo puede ser descompuesto en pequeños rectángulos, que lo sobrepasen o que estén dentro de. Pueden ser ambas opciones. Entonces, primero les enseñé cómo sería si los rectángulos lo sobrepasaran y ahora si estuvieran contenidos en él. Entonces, si yo aumento nuevamente la cantidad de círculos, observarán cómo en algún punto parecerá que esos triángulos cubren por completo el área que está encerrada dentro de ellos. Si yo me acerco nuevamente, observaré que al ser rectángulos, les faltan esos pequeños triángulos para completar la figura completa. ¿Okay? Entonces, no sé si haya dudas con las sumas de Riemann. Las sumas de Riemann lo que me comentan es, si tú tienes una figura geométrica, la puedes descomponer en figuras más pequeñas, ¿vale? Ahora, continuando con esto, observen que a estas pequeñas líneas, las voy a hacer primero más grandes. Perdón, es que como está sobre la figura, no puedo. Ahí está. Las voy a hacer más pequeñas. Ahí. Normalmente la diferencial, o a ustedes, algo que les enseñaron en la diferencial, es que si yo hago esos rectángulos que tiendan a cero, que cada vez sean más pequeños, por ejemplo, este caso, ahí, pero observen, si me acerco mucho, va desde el 8. Desde el menos 8.6 hasta el menos 8.64. Básicamente tienen una base de 0.04. ¿Ok? Yo quiero que no sea 0.04, que después sea 0.03, 0.03, 0.002, 0.0001, que cada vez sean tan pequeñas esos rectángulos hasta que lleguen a ser una línea delgada y entonces sí cubrirán por completo el área y me darán el área exacta y no un aproximado como me lo da en este momento. ¿Ok? Este programa es GeoGebra y entonces me dice, si tú quieres, la sumatoria que está por fuera me da un área de 1.57, mientras que si lo hago por arriba me da un área de 156. 156 por dentro, 157 por fuera. ¿Cómo podría yo determinar el área de un círculo que tiene 10 de circunferencia? Entonces voy a cambiar de presentación y mientras espero que alguno de ustedes me pudiera decir realmente cuánto vale el área de la mitad de un círculo que tiene de radio 10. Esperando que alguno de ustedes no se les haya olvidado estas fórmulas sencillas, voy a cambiar de presentación y en un momento vuelvo a retomarlo. Debe de dar aproximadamente 1.57, 157, 156 por lo que estoy obteniendo. Entonces hagan un cálculo rápido, por favor. Ya casi terminamos. Si me dan ese valor, terminamos. ¿Cuánto dijo de diámetro? De diámetro 20 o de radio 10, como gustes tomarlo, radio 10 o diámetro 20. Muy bien. Esto le... Dime, Evan. Dime. Nada, estaba sacando El radio. Muy bien. Entonces, justo cuando hagamos estos cálculos con cuadrados o rectángulos más grandes que sobrepasen a la figura, le vamos a llamar aproximaciones superiores. Mientras que si lo hacemos por el contrario, cuando está por dentro, a eso le vamos a llamar aproximaciones inferiores. ¿Perdón? Aproximaciones inferiores, ¿no? Ajá, muy bien. Gracias, Rubén. Gracias.
Aproximaciones inferiores, 157.07. Muchísimas gracias, Evan. Entonces, el que se acercaba más en este caso era el de aproximaciones superiores. Aunque si hacíamos el cálculo, verían que la diferencia es igual. A lo mejor el otro estaba en 156.90 y algo. ¿Ok? Entonces, aproximaciones inferiores. Muy bien. Con eso me gustaría terminar. Y es que hasta el momento hemos podido revisar a la integral, o quiero que revisen a la integral como una serie de sumatorias. ¿Ok? Pero este procedimiento dista mucho de ser el exacto. Lo acabamos de ver. ¿Cómo podría ser que la integral fuera el cálculo exacto sin que fuera por sumas de Riemann? Y entonces me dice, ¿qué te parece? Lo dice el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué te parece si en vez de ocupar lo que dice Riemann, simplemente aplicamos el concepto de derivada, donde derivada es esos cuadrados, hazlos que tiendan a cero? Riemann solamente dice, tú agarra una figura y descomponla en partes pequeñas. Y hasta ahí llega el teorema de Riemann, no dice más. Y nos sirve mucho para entenderlo. Justo ahorita les acabo de mostrar que con puros rectángulos casi llego al área exacta que me dio el compañero Evan, casi llego al área exacta. ¿Okay? Él lo logró con una fórmula y Riemann se acercaba bastante. Cuando veamos el teorema fundamental del cálculo, veremos que la derivada y la integral dependen una de la otra para poder obtener áreas de forma exacta. ¿Okay? Muy bien. Por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna otra duda. Ya en la siguiente clase me gustaría empezar con el teorema fundamental del cálculo y que ya todos tengan el concepto de primitiva.